hubo un tiempo en que la palabra estado de excepción nos evocaba a dictadores de cine en blanco y negro, presidentes de repúblicas tropicales con bigotes en espiral y generales que se colgaban más medallas de las que podían cargar. Pero, como toda buena tragedia disfrazada de comedia, lo que alguna vez fue extraordinario se nos fue colando por la puerta trasera. Y hoy, sin que nadie haya dado un solo golpe sobre la mesa, nos despertamos viviendo en una excepción permanente. Un virus, un atentado, una emergencia climática, hasta cualquier susto colectivo sirve para que las libertades hagan maletas y los estados saquen del cajón de su kit de medidas de urgencia, tan reluciente como sospechosamente a la mano, todas estas baterías de medidas. Y así, entre certificados para salir a comprar un pan, drones que vuelan sobre parques vacíos y toques de queda sanitarios, hemos aprendido una lección amarga. A fuerza de vivir en excepción, la excepción dejó de ser excepcional. Para empezar a entender este enredo, conviene remontarse a los polvorientos días de la República Romana, donde el estado de excepción tenía otro nombre y otra prestancia. Se llamaba la dictadura. No era esa caricatura grotesca que imaginamos hoy en día, no. Era una herramienta legítima. Cuando Roma temblaba bajo amenazas, se nombraba un dictador con poderes absolutos durante solo 6 meses exactos para salvar la república con medidas urgentes. El ejemplo dorado es el de Cincinato, que tras restaurar el orden, colgó la toga y volvió tranquilamente a arar sus campos sin ambiciones de grandeza. Lamentablemente, no sabemos cómo acabó la historia. Julio César torció el invento y, bajo la excusa de proteger a una Roma que no podía vivir sin él, la encadenó de forma permanente. A partir de ahí, el viejo dilema, ¿el estado de excepción salva la democracia o cava su tumba?, nació. Esta tensión sigue siendo el corazón del problema. Y si en Roma la dictadura venía vestida de laureles, hoy se arropa en decretos de emergencia sanitaria o antiterrorista, con una familiaridad que me produce a mí personalmente escalofríos. No se engañen, el estado de emergencia moderno no nació en mazmorras lúgubres ni en campos de batalla polvorientos. Viene irónicamente del pensamiento más brillante de la Ilustración, cuando los sabios del siglo XVIII y XIX proclamaban los derechos naturales del ser humano, ya guardaban en el cajón el por si acaso, una cláusula que permitía suspenderlos en caso de necesidad. ¿Cuál era el argumento? Que ante una emergencia, definida claro por los propios gobiernos, era perfectamente razonable congelar las libertades, temporalmente obviamente. Claro que ya sabemos que lo temporal es un concepto bastante elástico cuando se trata de poder. La Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789, esa joya universal, fue redactada entre discursos de libertad y toques de queda, leyes marciales y suspensiones arbitrarias. Y no fue una excepción. El Reino Unido, Estados Unidos y Francia jugaron el mismo juego, trazando un paralelo siniestro entre expansión de libertades en casa y opresión en sus colonias. Así nacía, casi sin quererlo, por accidente, la genealogía colonial del estado de emergencia. Durante el siglo XIX, mientras París se vestía de ciudad luz y la República acumulaba leyes de libertad de prensa, laicidad y asociación, en las colonias francesas florecían códigos de indigenismo. La misma asamblea que aplaudía los derechos ciudadanos votaba meses después leyes que permitían encarcelar a cualquier sospechoso en las colonias sin juicio. Así de sencillo, así de brutal. El mecanismo era perversamente elegante. Declarar un estado de emergencia no para proteger libertades, sino para eludir el derecho internacional naciente, como las convenciones de Ginebra que prohibían la tortura o protegían a los prisioneros de guerra. En la guerra de Argelia, por ejemplo, en los años 60, el truco fue catalogar la insurrección no como una guerra, sino como un mantenimiento del orden, justificando la represión interna sin recurrir a las molestas reglas internacionales. Más tarde, este método se extendió como pólvora desde Canaquí en 1985 hasta los suburbios franceses del 2005, en esas revueltas que quemaban carros por todas partes de la ciudad, pasando por las famosas leyes antiterroristas del 2015. Cada crisis
una excusa. Cada excusa, una nueva capa de excepción normalizada. La pandemia del COVID-19 fue quizás la consagración final del estado de excepción, su apogeo, su edad dorada. Lo que empezó como una respuesta sanitaria urgente degeneró en un catálogo de medidas autoritarias, confinamientos, rastreos digitales, toques de queda, certificados para respirar aire fresco, y cuando la emergencia acabó, muchas de esas medidas se quedaron convenientemente integradas en el derecho común. Una vez más, en Francia, por ejemplo, la videovigilancia algorítmica aprobada para los Juegos Olímpicos del 2023 evoca más la serie de Netflix Black Mirror que la República de los Ilustrados. Un ejemplo de ese efecto trinquete que menciona diferentes especialistas es el poder que avanza un paso durante la crisis y jamás retrocede. Autoritarismo, derrumbe del liberalismo, algunos prefieren hablar de iliberalismo, un deterioro sutil pero cotidiano, donde las libertades se marchitan sin necesidad de tanques en las calles. El problema es que Occidente se creyó durante demasiado tiempo la ficción de su superioridad moral. Mientras miraba con desdén los confinamientos chinos o las medidas israelíes de control, se olvidaba de mirar en su propio patio trasero. Hoy, las democracias occidentales compiten en técnicas de vigilancia, en estrategias de excepción, en suspensión de derechos fundamentales. Y el futuro podría parecerse más a Singapur, Israel o China que al ideal democrático soñado por Fukuyama. El estado de excepción se globaliza, se normaliza, se banaliza. Y si aún quedaban dudas, la prueba de fuego es Gaza. Dos regímenes jurídicos coexistiendo, uno para los civilizados, otro para los bárbaros, reviviendo la vieja lógica colonial. La universalidad de los derechos humanos tan proclamada se resquebraja allí donde Occidente no quiere mirar. Y no olvidemos Guantánamo, los Black Sites, las islas australianas para refugiados, sofisticadas estrategias para evadir los propios tratados firmados en nombre de la humanidad. La conclusión es cruda pero importante. Los derechos humanos son una gran idea, sí, pero nacieron demasiado contaminados por la arrogancia imperial para ser verdaderamente universales. Tal vez haya que reinventarlos desde una visión más humilde, más comunitaria, más consciente de las dependencias y vulnerabilidades que nos hacen seres humanos. Vivimos en tiempos donde el miedo, la urgencia y el espectáculo son la coartada perfecta para sacrificar libertades en el altar de la seguridad. Lo más inquietante es que este sacrificio ya no provoca indignación sino apatía nuestra, cuando no uno que otro aplauso. El estado de excepción se desliza en nuestras vidas como un ladrón educado, sin hacer ruido, sin forzar la cerradura. Y cuando nos damos cuenta ya no recordamos cómo era vivir sin él. Este relato, esta genealogía sombría, no es solo una advertencia, es un llamado a abrir los ojos, porque la excepción permanente es, en realidad, la verdadera amenaza de la libertad. Y lo peor de todo es que, si no reaccionamos, la próxima emergencia pandémica, climática, económica o de cualquier otro tipo no necesitará ni siquiera justificarse. El estado de excepción ya estará listo y nosotros quizá demasiado acostumbrados para resistir. Si les ha gustado este análisis, suscríbanse a nuestro canal, denle un like a este video y recuerden que estas son las crónicas del fin del mundo.